Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy, amados hermanos y amigos, vamos a estar tomando una enseñanza muy importante a través de la historia. Queremos hablar acerca del pecado y en esta oportunidad tenemos al siervo de Dios, nuestro hermano Emilio Ruiz Cervantes, y a nuestro hermano Armando Clavo, que en esta oportunidad van a ser ellos los expositores a través de las escrituras, nos van a hablar, fundamental, esta enseñanza que es muy importante, muy vital, tanto para la iglesia del Señor, como también así para aquellas personas que no conocen el concepto de lo que es pecado. Pero antes de poderlo presentar, les vamos a rogar a ustedes que nos puedan acompañar un momento en una palabra de oración, porque esta palabra es una palabra santa, es una palabra que no es un invento de los hombres, sino que es una palabra que tiene que ser inspirada y revelada. Así que en estos momentos yo le ruego a usted que me acompañe con unas palabras de oración, y vamos a hacerlo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos ante tu presencia, sabiendo y reconociendo que somos personas que muchas veces te fallamos, que muchas veces no tomamos en cuenta tus consejos, tus palabras. Hoy venimos a ti en el nombre de Jesucristo, como siervos tuyos, pidiendo que a través de la luz de tu palabra, tú alumbres el conocimiento, Señor, y así poder dar una mejor calidad de servicio. No permitas que la sangre y la carne tenga parte y suerte en estos momentos, sino que todos seamos edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de esta oración, voy a presentar a nuestro hermano, siervo de Dios, nuestro hermano Emilio Ruiz Cervantes, para que se diga una palabra con ustedes. Amén, hermano. Bueno, gracias a todos ustedes, siervos amados. Gracias. La verdad, estoy muy contento, muy alegre, porque una vez más, transmitiendo a través de esta plataforma, como ya lo decía el siervo Manuel Ponce, vamos a tratar de una enseñanza que creo que es bastante fundamental. Precisamente de eso se trata. Este programa es para el servicio del pueblo de Dios y para el mundo entero. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Emilio Ruiz Cervantes, y también tenemos aquí a nuestro hermano Armando Clavo, quien también nos va a dirigir unas palabras ante ustedes. Amén, gloria a Dios. Bueno, queremos agradecer a cada persona que ve esta transmisión o va a ver la transmisión. Queremos en esta oportunidad compartirles un poco del conocimiento que Dios nos ha dado acerca de este tema que vamos a tratar, gracias al hermano Emilio Ruiz Cervantes y al hermano Manuel Ponce, que han tenido a bien pues podernos reunir y compartir las escrituras con todos ustedes. Esto realmente será una conversación, pero queremos de alguna manera acercarles la palabra de Dios en este tema que vamos a compartir. Amén. Amén. Entonces tenemos unas preguntas, y en esta oportunidad vamos a empezar haciendo unas preguntas acerca de las escrituras, lo que nos revela, nos habla acerca del pecado. Y quiero en esta oportunidad empezar con nuestro hermano Emilio. La pregunta sería, amado hermano, ¿cuál es el concepto bíblico que usted nos puede decir a través de las escrituras? Bueno, en el mundo secular, acerca de este tema o término pecado, tiene muchos conceptos, pero básicamente me voy a referir al concepto teológico o concepto bíblico. En el libro de 1 de Juan, precisamente ahí está la respuesta. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, ¿no? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, todo aquel que transgrede el mandamiento de Dios, aquel que no se sujeta, no se revela y quiere hacer las cosas de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su manera, definitivamente está transgrediendo el mandamiento de Dios. Y eso nosotros podemos verlo a la luz de la palabra en nuestros primeros padres, en este caso Adán y Eva. Todos nosotros sabemos de que cuando Dios lo puso tanto a Adán y a Eva en el huerto, Dios le dio mandamientos, Dios le dio normas, Dios le dio su palabra, Dios le dio su doctrina, pero sin embargo nosotros sabemos que ellos desobedecieron. Y precisamente es allí donde podemos ver
que el pecado es transgredir el mandamiento o la ley de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Algo más que quisiera aportar, amado hermano Armando? Bueno, sí, en el tema del pecado, acá nuestro hermano ha estado hablando acerca de que el pecado es toda transgresión, ¿no? O toda desobediencia, que fue lo que ocurrió en el Génesis capítulo 3, ¿no? Cuando Dios le da una orden de no comer del fruto prohibido y ellos transgredieron desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios. Y la razón por la que todos pecamos en este sentido no es porque nosotros comimos del fruto prohibido, sino porque simplemente, como dijo nuestro hermano, ellos son nuestros primeros padres y ellos nos transmitieron la desobediencia o el pecado que cometieron en el huerto del Edén. Y esa es la razón por la que el pecado puede alcanzar a toda la humanidad, ¿no? Entonces, esa es mi aportación en ese sentido. Amén, gloria a Dios. Usted, amado hermano y amigo, le estamos repitiendo este versículo de la palabra de Dios, donde ya nuestros hermanos están confirmando en 1 Juan 3:4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Si usted va también a 1 de Juan, el capítulo 5, el versículo 17, nos dice que toda injusticia es pecado, ¿no? Y las escrituras, a medida que se va a ir desarrollando este tema, nuestros hermanos van a ir poniendo versículos, lo que podemos ver, el origen, las consecuencias, y algunos se dirán, bueno, todos pecamos, de una u otra manera pecamos, pero no se impaciente porque la solución para ser libres de ese pecado nos va a dar las mismas escrituras. Ciertamente nosotros reconocemos que muchas veces pecamos, pero ¿dónde se originó el pecado? ¿Qué nos puede decir usted, amado hermano Armando? Bueno, hay en el cuerpo de Cristo dos conceptos de dónde se origina el pecado, ¿no? El más antiguo, pienso yo, es que las personas piensan que el pecado se originó en el cielo. Otro grupo, ya más actual, dice que el pecado no se originó en el cielo, sino aquí en la tierra. Pero si nosotros queremos saber realmente dónde es que se originó el pecado antes de que llegara a la humanidad, bueno, la Biblia habla, por ejemplo, en Isaías 14, versículo 12 al 15, dice la Escritura: ¿Cómo caíste del cielo, oh querubín, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bien, la Escritura nos está dando a entender aquí, primeramente, aquí está la ley de la doble referencia, ¿verdad? Y naturalmente las personas podrían leer y decir, bueno, no está hablando de Lucifer, no está hablando de Satanás, pero sí está hablando de este personaje, ¿no? Aunque está tomando la referencia de una persona real, pero la influencia que tenía este rey era que Satanás era la persona que lo hacía pecar de esta manera. Pero bueno, la Escritura dice en el versículo 13, dice: tú que decías en tu corazón. Entonces, el pecado se originó en el corazón de Satanás, antes que sea Satanás, ¿no? Él era un querubín. La Biblia dice que era un querubín protector, lleno de hermosura. La Biblia dice que él fue acabado en hermosura y que todas las cosas, como los instrumentos de música, fueron preparados para él en el día de su creación. Era tanta la gloria que había en él que se reveló un día, dijo en su corazón: yo voy a subir al cielo y voy a ser como Dios. Entonces, una de las razones que nosotros tenemos que entender, al margen de que si el pecado se cometió en el cielo o aquí en la tierra, es que se cometió en el corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que todo pecado que causa también los seres humanos, es que todo se origina en el corazón. Y la palabra corazón allí es la palabra hebrea lev, que quiere decir mente, quiere decir pensamientos. Entonces todo se originó en un pensamiento.
en una manera de pensar. La Biblia dice que antes de que el hombre peque, primero planea cómo hacerlo. Antes que alguien cometa algo, primero lo piensa. No lo hacemos por hacer. En este caso, eso fue lo que sucedió. Entonces, si queremos saber realmente el origen, se originó en el corazón de Lucifer en ese momento. Amén, gloria a Dios. Entonces, también hay un pasaje, amado hermano, Ezequiel también nos habla, ¿no? Oh, Ezequiel ¿Qué nos 28. podría decir un poquito de Ezequiel? A ver. Bueno, aquí en Ezequiel 28, por ejemplo, nosotros vamos a ver lo que la Escritura nos relata, ¿no? Igualmente, aquí también está la ley de la doble diferencia, ¿no? Pero el trasfondo de todas estas palabras se está refiriendo al mismo Lucifer, ¿no? Donde él habla acerca de un personaje, por ejemplo, en el capítulo 28, versículo 4 dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, dice, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, ¿no? Los fuertes de las naciones, que, dice la palabra, desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y marcharán tu esplendor, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos viendo aquí en estos versículos, nos vamos a dar cuenta de la manera en cómo es que él traicionó en este sentido a Dios. Pero si queremos tener un versículo donde sostener lo que pasó, el versículo 6 dice: por tanto has dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Oh, santo Dios, qué tremendo, qué expresión, qué soberbia se puede decir, ¿no? El exponer eso durante su creación. ¿Algo más que quisiera aportar, hermano Emilio? Algo muy importante, ¿no? Que todo se originó en el corazón de este querubín. Por eso que Salomón, en uno de sus pasajes, él dice, ¿no? Que sobre toda cosa guardada, amén, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Claro, sobre toda, lamentablemente en estos tiempos conozco mucha gente, ¿no? Que se esmera por cuidar su casa, por cuidar sus bienes, por cuidar tantas cosas materiales que, por cierto, en cierto modo son provechosas. Pero más allá de todas esas cosas, el sabio Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amado hermano, usted está tocando en un punto donde habla prácticamente el ser humano, ¿no? Amén. ¿Qué nos podría decir cómo ingresa el pecado aquí en la tierra? Si Claro. se origina el corazón de un ángel, ahora, ¿qué pasa con nosotros que somos seres humanos y muchas veces pecamos? ¿Nos podría explicar? Precisamente, Salomón también habla de Salomón, ¿no? Hijo mío, guarda mis razones, tus mandamientos en tu corazón. Y átalas, dice, ¿no? Átalas. Es muy importante porque Jesucristo precisamente enfocó mucho respecto al corazón, ¿no? Porque en una oportunidad dijo él: no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Y precisamente en el corazón a veces se manifiesta la desobediencia, Aleluya. la rebeldía, y a veces hay personas que toman decisiones equivocadas porque le arrastra lo que hay en su corazón. Y eso fue precisamente lo que sucedió pues acá, ¿no? Que ellos, en este caso, cuando se originó el pecado acá en la tierra, ya hablando, fue la desobediencia de Adán. Y eso nosotros podemos verlo en el libro de, exactamente, me está hablando acá en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, ¿no? Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Cuando acá Pablo dice a la iglesia de Roma y también a nosotros, nos hace recordar y saber que el pecado entró en el mundo por un hombre. Es obvio, ¿no? Que por Adán. Y también dice, ¿no? Y por el pecado a la muerte, que eso lo vamos a tratar viendo más adelante, ¿no? Los resultados del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todo pecado. Aunque más adelante el hombre se quiso justificar delante de Dios.
yo le pregunto a ustedes, ¿quién podrá justificarse delante de Dios? Yo creo que nadie, ¿no? Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe, ¿no? Ellos ya buscaron, ¿no? No, que la mujer que tú me diste, acaso yo te la pedí, etcétera, etcétera. Sabemos todo ese historial, ¿no? Pero cuando no dice el excusas. texto de Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y algunos pueden decir, pero ¿qué culpa? ¿Qué culpa tenemos nosotros? No. ¿Qué culpa tengo yo lo que hice? Pero si podría yo opinar un poquito. Sí, a ver, hermano, aporte. Aquí en este sentido, por ejemplo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, dice, ¿no? Eso significa de que el pecado no estaba en el mundo, que Dios había creado para el hombre, ¿verdad? El hombre fue creado a la imagen de Dios, el hombre fue creado perfecto, hecho perfecto para vivir por la eternidad de esa manera. Pero la desobediencia, ¿no? Fue la que hizo que ingresara, la desobediencia del hombre. Y así es como ingresa todo pecado en la vida del hombre, desobedeciendo, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, ¿no? Los alineamientos que Dios ha puesto para la vida del ser humano. Cuando el hombre lo transgrede, cuando el hombre lo corrompe, el pecado ingresa a su mundo, por así decirlo, ¿no? A su mundo familiar, a su mundo personal, etc., ¿no? Sí, y para acotar, ¿no? También Eclesiastés habla que en un principio Dios hizo al hombre justo, inocente, ¿no? Perfecto. Pero ellos, dicen, ¿no? Buscaron su propio mal. Bendito Dios. Ese pasaje también nos lleva a meditar el libro de Eclesiastés, nos hace ver de que Dios puso deseo de eternidad Amén. en el corazón del hombre. Mire, esto es algo que vemos a través de las Escrituras. Se originó en el corazón de un ángel, de una creación llena de hermosura, como dice. Eso ya creo que ustedes lo van a explicar, depende de las consecuencias, cómo se da todo eso. Vamos, no se impaciente, pero cómo llega a la tierra, o sea, a través de este mundo, a esta tierra que vemos justamente tantas cosas que pasan. Entonces, bueno, también, entonces, esto nos está llevando a ver cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Qué nos dice acerca de esto, hermano Emilio? Son muchas las consecuencias, pero vamos a hacer, digámoslo así, los puntos más centrales, ¿no? Algo que lamentablemente hasta hoy en día afecta a la humanidad. Hasta hoy en día. Precisamente fue la muerte espiritual. O sea, por causa de la desobediencia del hombre, la consecuencia número uno es la muerte espiritual. Ahora, si nosotros volvemos a Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que dice la muerte. Acá está hablando tanto de la muerte espiritual y también de la muerte física. Ah, ya, porque cuando peca, o sea, muere espiritualmente, ¿no? Por supuesto. Pero no muere físicamente todavía. Todavía no. Ah, ya, explícame eso, a ver, ¿cómo? O sea, cuando habla de la Está muerte, interesante, está interesante. cuando habla de la muerte espiritual, eso habla de una separación de la comunión con Dios. Porque cuando el hombre está conduciéndose bien delante de Dios, había comunión, una relación íntima, un diálogo, todo era de maravilla, ¿no? Pero cuando el hombre desobedece a Dios, es allí donde hay una barrera, ahí donde hay una pared intermedia que divide, ¿no? La comunión entre Dios y el hombre. Por eso la Biblia dice, ¿no? En Juan capítulo, en Juan 9:31 dice, ¿no? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oh, qué terrible. Mucha gente dice, no, Dios no oye a todo el mundo. No, Dios no oye a los pecadores. Pero acá dice Juan, ¿no? Dice, mas aquel que es temeroso de él y hace su voluntad, a ese sí lo oye. Entonces, ¿qué es lo que impide a que el hombre tenga comunión con Dios? O lo que separó, o la muerte espiritual, habla de separación, fue precisamente, ¿sabe qué cosa? Esa fue la consecuencia, la muerte espiritual. Ahora, miren, lo que dice acá el libro de Romanos, perdón, Génesis capítulo 3, versículo 23. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra a que fue tomado. ¿Y qué dice? Y echó, mire esta palabra, echó, prácticamente lo sacó, porque sabemos de que Edén significa ¿qué cosa? Delicia, tranquilidad, paz, comunión, armonía. Eso es lo que había o existía antes que Adán pecase, antes que Adán desobedeciese la palabra, ¿no?
Pero después no, Dios dijo no. Lo tuvo que sacar. Sigue diciendo, y puso al oriente del Edén querubines y una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Dios lo separó, Dios lo sacó. Esa es la consecuencia número 1, se puede decir así, ¿no? Una muerte espiritual. Ahora, para terminar, en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 dice, ¿no? Pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, han hecho, ¿qué cosa? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, hay una separación espiritual. El hombre pierde la comunión con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más nos dice Génesis en ese capítulo 3? Porque Dios le hace un juicio ciertamente, pero algo ocurre con la tierra, algo le afecta, hay una maldición que ocurre sobre la tierra. Bueno, aparte de la muerte espiritual, para luego responder, ahí entra la muerte física, pues, ¿no? Porque Dios, en su omnisciencia, Dios no hizo al hombre para que el hombre conociese la muerte. O sea, Dios no hizo al hombre con ese pensamiento, con esa intención. Entonces su creación. Claro, ¿no? Dios. Pero Dios sí le dio parámetros. Dios sí le dio parámetros. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el libro de mismo Génesis, si nosotros recordamos, capítulo 3, versículo 2 y 3. Génesis capítulo 3, versículo 2 y 3 dice, ¿no? Hablando de la muerte física. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mi pregunta es... ¿A mí? Sí, mi pregunta es... ¿Usted cree que Adán y Eva no sabían de que iban a morir si en caso desobedecieran? Ya vi esa palabra. Claro, o sea, ellos sabían. No vaya a pensar de que no sabían, como por decir más adelante, ¿no? Bueno, me voy a justificar delante de Dios porque yo no sabía. No, ellos sabían que iban a morir. Incluso como que iban a estar diciendo esto a la serpiente, en este caso a Satanás. No, yo no voy a comer porque sí voy a morir. Pero aquí está hablando de la muerte ya física. Y sigue diciendo el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo volverás y al polvo volverás. Está hablando de qué? De la muerte física. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis 3, el verso 17, ¿qué nos puede decir de ese versículo? De Génesis capítulo 3, el verso 17. Amén. Acá, aparte de la muerte espiritual, de la muerte física, que fue una de las consecuencias, también acá, esto originó a Dios que maldijera la tierra. Muchos se preguntarán, ¿Dios puede maldecir? Por supuesto que sí. Acá hay una palabra, hermano, si me permite, no se van a sentir mal las hermanas o las mujeres, pero dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, que no comiences, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿no? ¿Qué pasó ahí? También fue afectada la familia, la tierra. La tierra, el mundo donde nosotros habitamos, ¿eh? La tierra, o sea, hablando de, literalmente hablando, ¿no? Y también causó la muerte de los animales, la peste y tantas plagas que hoy en día, ¿no? Perece la tierra, ¿no? Y en el historial de nosotros sabemos todo lo que pasa. Muerte física, espiritual, muerte física, muerte espiritual. Primero la espiritual, después la física, maldición de la tierra, que viene sobre el hombre, enfermedades, muchas enfermedades, por eso es que hay tocó un punto acerca de la paz, que se pierde, ¿no? Claro. Se pierde esa comunión. ¿Algo más que pueda aportar, amado hermano? Bueno, meditando un poco de lo que está comentando nuestro hermano Emilio, se me vino a la mente Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, donde la escritura dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos,
llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una de las cosas que quiero resaltar de lo que hemos leído, no solamente es que el hombre es la imagen de Dios o la semejanza de Dios, sino que el versículo 28, Dios, al crear al hombre, Él expresa unas palabras y Él dice, y los bendijo Dios, ¿cierto? En esa bendición estaba el dominio que el hombre tendría sobre todo lo que Dios había creado. Dios es dueño de todo el universo. Amén, amén. Él es dueño de todo lo que existe. En los Salmos Él dice, si yo tuviese hambre, no le pediría nada a ustedes porque todo lo que está en el campo es mío. Todo lo que existe es mío, ¿no? Entonces, siendo dueño Él de todas las cosas, crea un hombre a su imagen y a su semejanza y lo pone a gobernar sobre todo lo que Él ha creado. Y Él le dice, toma dominio sobre todo lo que vuela, nada, se arrastra, camina, ¿cierto? Tú vas a ser la persona que va a controlar. Y ese es el motivo por el cual nosotros vemos hoy en día al hombre queriendo dominarlo todo. Porque esa fue la idea de Dios, que el hombre tuviera control de todo lo que Él ha creado. Pero ¿qué sucedió? Recordemos también Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. Y eso es lo que venía hablando nuestro hermano Emilio, ¿no? Ellos tenían la opción de no tomar de ese árbol, de no comer y vivir como estaban hasta ese momento eternamente. Ellos tenían acceso no solamente a ese árbol, sino a todos los árboles, incluyendo al árbol de la vida. ¿Cierto? Cuando ellos toman del árbol, comen del fruto y traicionan a Dios en ese sentido, el Señor dice, vamos a sacarlos de aquí, porque no vaya a ser que en esta condición tomen del árbol de la vida y vivan en esa condición de pecado para siempre. Grande Y esa fue la razón por la que Él saca el huerto a Adán y a Eva y bueno, las maldiciones que vinieron, ¿no? Sobre la tierra y todas las cosas. Pero es importante ver que en este sentido las personas tienen también esta misma opción. O sea, tienen el libre albedrío, tienen voluntad propia para decidir qué hacer, obedecer a Dios o no obedecer. Toda desobediencia, dijimos al principio que es, ¿no? Transgresión. Quisiera aportar algo a lo que ustedes están hablando justamente del origen, acerca del pecado, cómo se va desarrollando en el hombre, perjudica la tierra en Génesis capítulo 3, y las palabras que usted decía, hermano, acerca de la autoridad que le dio, ¿no? Sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el mar. Pero cuando Dios los confronta a ellos, ¿se acuerdan? Cuando Dios va a buscarlo, el Señor entra al huerto y lo llama por su nombre. Qué lindo que a pesar de que ya Adán era pecador, pero Dios entra y le dice, lo llama por su nombre, el respeto, ¿no? Por eso decimos que Dios es el primer evangelista. Amén. Y al entrar, esa escena muy linda porque él quiere ocultar su pecado. El escritor Salomón nos dice que en Proverbios 28:13, el que cubre su pecado, cubre sus pecados, no prosperará. No prosperará. O sea, en ese pecado él estaba perdiendo esa prosperidad. Dios quería que vuelva, se puede decir, hermanos, a recobrar esa prosperidad que Dios, ¿no? El que cubre su pecado no prosperará. Pero hay algo más ahí que no dice ese texto. Yo creo que el solo hecho de que Dios bajara, o sea, mire que la Biblia dice que Él bajaba a la tarde del día, todos los días, y hablaba con Él. Santo Dios. Y a pesar que el hombre había pecado, Dios no perdió el hecho de que Él bajara también a buscarlo en ese mismo momento. O sea, el hombre tenía una comunicación con Él diaria. Dios bajaba a la tarde del día, conversaba con Él. Pienso que le daba instrucciones de qué hacer, qué no hacer. Y bueno, Dios, como de costumbre, bajó también a buscarlo, sabiendo que Él ya había pecado, sabiendo que Él ya lo había traicionado. Pero como dices, Dios es un Dios de amor, un Dios de oportunidad. Siempre Dios nos está dando las oportunidades en nuestra vida, en cada instante, para poder hacer cambios a la manera de Él, no a nuestra manera. Amén. ¿No? Y es ahí cuando tú dices que Él se esconde, trata de encubrir su falta.
pero Dios le da la oportunidad a ambas personas para que ellos confesaran su falta, pero en vez de confesarlas, buscaron culpables. Buscaron culpables. Adán le dijo, bueno, tú eres culpable porque me diste esta mujer. Ah, ya. Le estaba echando la culpa a Dios. Cierto, tú me diste esta mujer. No me le hice nada. Bueno, Y una cosita más para poder contar es que la mujer también busca un culpable, Santo Dios. ¿no? Y le echa la culpa a la serpiente. Bueno, ya tú sabes, la serpiente volteó y no había nadie. No había para nadie. culpar, ¿verdad? Entonces, pienso que Dios es así. Y una de las cosas que quisiera puntuar aquí en Romanos capítulo 8, versículo 21 y 22 dice, porque también la creación misma será libertada Gloria a de la Dios. esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, no solamente Dios quiere traer una liberación a la vida humana, en realidad la creación misma está clamando por esa misma liberación que tienen los hijos de Dios. Por eso es que entendemos que cuando Cristo venga, Aclárenos algo ahí, hermano. Es que cuando uno sigue pecando, sigue perjudicando la por tierra. supuesto, O sea, la tierra sufre. por supuesto, Oh, qué terrible. por supuesto, el pecado del hombre, No fíjese, necesita adulterio. no recuerdo bien si es Uruguay o Paraguay, bueno, un país, no recuerdo bien, pero hay un lugar, una comunidad de creyentes, en toda una comunidad es un campo, y ahí es donde crecen los frutos más grandes y más fértiles, porque el pecado ha sido casi extinguido de ese lugar, casi extinguido. Y vamos a otros lugares donde la tierra no produce con la fuerza que debería producir. Bueno, eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Qué lindo que Dios haya registrado en lo que llamamos las Sagradas Escrituras la historia, para que todo aquel que desee conocer, ¿no?, una historia verdadera lo puede encontrar ahí en Génesis, pasajes como Isaías, Ezequiel, que se está hablando del libro de Romanos. Muy interesante, podemos ver todo esto. O sea, ya sabemos ahorita que el hombre está en pecado, que la tierra está gimiendo por su redención, está esperando una libertad gloriosa, ¿no? O sea, parece que la tierra está esperando que el hombre demuestre esa libertad, pero vemos que se sigue pecando. Se sigue pecando, se sigue aumentando el pecado, pero también aumentará la gracia de Dios. amén. Algo que quiero acotar, y tocó un punto muy importante, ¿no? Cómo Dios busca a Adán. A Y ver. eso se llama gracia. Ah, gloria a Dios. Porque la gracia en eso consiste, ¿no? El favor inmerecido. Adán no merecía ser buscado por Dios, porque se había rebelado contra Dios. Era un pecador. Por supuesto que sí. Pero ahí vemos, ¿no?, el favor inmerecido. Ahí podemos ver uno de los atributos de Dios que se manifiesta, ¿no?, en el hombre: la misericordia, el amor. Y también allí podemos ver la gracia, ¿no?, la gracia de Dios. Y en estos tiempos sabemos de que Dios es eterno, Él no ha cambiado, Gloria a Dios. Él sigue manifestando su gracia, ¿no?, para con todos los hombres, pero lamentablemente el hombre hoy en día escoge su propio mal. Por eso Salomón decía, ¿no?, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y no hay nada tan maravilloso, ¿no?, que, como usted decía, Pastor Manuel, ahí podemos ver a Dios como un evangelista, ¿no?, que busca al hombre. Sale a buscar, Claro, sale a buscar al perdido, ¿no? Y lamentablemente a veces el hombre no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de Dios, ¿no? Y hoy en estos tiempos, pero no, se sigue manifestando esa gracia, esa búsqueda de Dios en un principio, Dios sigue buscando a su creación. por supuesto. Y Y a eso veces ya no podemos verlo. nos damos cuenta que Dios nos sigue buscando. ¿Habrá una solución para esto? Hay una solución, queremos salir, estamos en un problema. La familia, el mundo, está en este problema. ¿Cuál sería la solución? Bueno, lo que acaba de decir nuestro hermano Emilio, la gracia de Dios. Explíquenos. La gracia de Dios. Como él decía, la gracia de Dios es algo que nosotros no merecemos. Eso es lo que significa gracia en realidad. Bueno, significa regalo, pero también significa recibir el regalo que no merecemos. Recibir algo que no merecemos. A veces las personas o los creyentes mismos dicen, yo no merezco ir al cielo. Ok, nadie merece ir al cielo.
Pero justamente esa es la gracia. Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué no merecemos? Que Él nos salve. No merecemos que Él nos lleve al cielo. No merecemos eso. Pero en eso se basa su gracia, en darnos lo que no merecemos. Porque si Él nos diera... Cualquiera puede entrar al cielo, como... A ese punto voy. O sea, el punto es que si Dios tuviera que darnos a nosotros lo que merecemos, merecemos el infierno. Ay, santo Dios. ¿Cierto? Merecemos el infierno. Y en eso se basa su gracia, en enviar a su Hijo al mundo, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Juan 3:16. ¿No? Enviar a su Hijo al mundo, ¿no? Por amor a nosotros. ¿Puedo leer, amado Claro, hermano, claro. lo que dice 16 Juan, y 17. Y capítulo 18. 3, Versículo 16. el verso 16 y 17? Si usted tiene su Biblia ahí en su 18. casa, amado hermano, abra las Escrituras. A ver, esta palabra es muy hermosa, muy poderosa. Muchos lo consideran como el centro de las Escrituras. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, o sea, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que está... Amén. Y el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero hay gente, hermano, que dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. Naturalmente. ¿Cómo es ese creer? Yo pienso que aún el ateo más acérrimo sabe que de la existencia de Dios. Pero la Biblia llama a esas personas necios. La necedad, la terquedad, no nos permite mirar con claridad la existencia de Dios, o sea, la existencia real. Porque la gente tiene un concepto de Dios. Si existe, amén. Y si no existe, igual amén. ¿No? Pues es el concepto de la persona que dice, yo sirvo a Dios a mi manera, creo en Dios a mi manera. Pero todos tenemos el derecho de creer a nuestra manera. Porque ese derecho nos dio Dios, de creer a nuestra manera. Dijo una oportunidad un hermano, dijo, hay dos formas de creer en Dios. Creer que Él existe y creer de servirle. Claro, en el caso ¿no? Que si crees que Dios existe, Muchos creen que Dios te puedes existe. quedar con tu manera de pensar de que solo existe. Pero ¿Y cómo demuestro? si tú crees que Él existe y quieres tener una relación con Él, ya necesitas el intermediario, necesitas el medio para llegar a ese Dios. ¿Cuál sería ese medio? Que estamos... Jesucristo. Jesucristo. La Biblia lo dice. Siempre yo, cada vez que doy una enseñanza acerca del creer en Dios, ¿no? Yo siempre les comparto a los hermanos y les digo, hermano, no se trata de creer solamente en Dios, sino de creerle a Él. De creerle a Él, ¿no? Creer su promesa, creer en todos los beneficios que el hombre puede alcanzar si tan solamente aceptara a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la solución. Él es la solución. Vamos a suponer, ¿no?, que en este momento Satanás se esté pasando y con todo su demonio, con toda su legión. Con toda su legión. Yo le diga, hey, no, Satanás, sí, que te quiero hacer una pregunta. A ver, dígame, ¿crees en Dios? Amén, te van a decir. Amén, también dice. Amén, te van a decir. O sea, no se trata de creer, sino de creerle a Dios. Y un pasaje muy interesante que yo medito, ¿no?, acerca de Juan 3:16, hablando de la solución, ¿no?, cómo uno puede alcanzar el remedio del pecado, ¿no?, y así librarse de la condenación eterna, porque también uno de los resultados o consecuencia del pecado es la condenación eterna, porque la Biblia dice, ¿no?, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 6:23. Claro, ahora, Romanos 6:23. pero ahora, Juan 3:16, mire, cómo el escritor Juan dice, no dice porque la manera que Dios amó a este mundo, no dice así, dice porque de tal manera, o sea, esa palabrita, ¿no?, de tal manera, eso nos habla del amor excesivo de Dios, habla de la misericordia de Dios. Por eso bien dice la Sagrada Escritura, ¿no?, que la misericordia de Dios son nuevas cada día, dice que son más altas que los cielos. La misericordia, ¿no?, y su fidelidad son sublimes.
Entonces, el hombre en Génesis peca. Dios tiene que sacarlo del huerto. Claro. ¿Y qué pasó ahí cuando lo saca? Él dice en las escrituras que se hace un ropaje. ¿Qué nos podrían explicar de eso, del ropaje? ¿Cómo se manifiesta la salvación de ahí hacia ese hombre pecador, hermano? Bueno, la Biblia dice que el hombre se cubrió pues con hojas de higuera, ¿verdad? Hoja de higuera. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que Dios le hizo túnicas de piel. ¿Y qué representan las túnicas de piel? Pienso yo que fue un cordero el que sacrificó el Señor para que pudiera cubrir al hombre de su pecado. O sea, ahí hubo, si sacrifica... Y no solamente pienso en que sacrificó el cordero, sino que la piel del cordero estuvo mojada en sangre. Porque estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando de que Jesús vendría y limpiaría nuestros pecados con su sangre. Entonces, la solución al pecado radica en que Jesucristo murió en esa cruz y derramó su sangre para que por ella, dice la Biblia, fueran limpios todos. Amén. Nuestros pecados. ¿Cuál era la condición del hombre para que Jesús tomara esta acción, ¿no?, de amor hacia la humanidad? Recordemos el principio, el hombre estaba muerto después del pecado. El hombre estaba muerto espiritualmente. Y hemos dicho que esa palabra muerte es la palabra separación. Cuando el hombre muere espiritualmente, se separa de Dios. Es como, el hombre es como un cadáver andando. El que no tiene a Cristo es como un cadáver. Tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. Amén. Que es la que te conecta con Dios. La vida espiritual. Y en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, como creyentes ya, la Biblia nos habla de la condición que teníamos antes de estar en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice Efesios, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿no?, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos, ¿no?, de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que nuestra condición era de muertos en pecados. O sea, no estamos tratando de decir algo que la Escritura no dice. Textualmente dice que el hombre está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Pero la Biblia dice que cuando una persona acepta a Jesús, ¿qué pasa? Dice que Él nos da vida. Nos da vida, como dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra que más podemos resaltar en este versículo es por gracia. La gracia. Soy salvos. O sea, gratuitamente en este sentido. Gloria a Dios. La salvación gratuita. O sea, hubo una necesidad de un sacrificio para ser libertados, que estábamos caminos hacia una condenación, y Dios restaurando al hombre, volverle esa vida eterna. Me hizo acordar mientras usted compartía la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 29, dice que cuando Juan el profeta vio a Jesús venir a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero mucha gente cree y dice: no, Cristo ya murió por mí, entonces yo ya estoy libre del pecado. ¿Será verdad esa expresión? ¿Qué hay que hacer para ser salvo de ese pecado? Creer en el Evangelio y arrepentirse. Arrepentirse. Creer en la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz. Porque la Biblia dice, ¿no?, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. El hombre en un principio, Adán en este caso, ellos dicen que se cubrieron ¿cómo? Con hojas de higuera. ¿No es así? Eso es lo que en estos tiempos el hombre también hace lo mismo. Está fabricando algo. Quiere cubrirse, justificar sus malas acciones, a veces creyendo en una religión, siendo devoto de repente de alguna imagen. Y esa de la higuera nos habla de la religiosidad del hombre.
Me dejo entender. El hombre se cubre. Se cubre en cualquier cosa, ¿no? Y cree que por sus buenas obras va a alcanzar la gracia y el perdón de los pecados. Y no es así. Hay diferencia entre la gracia y las obras. Claro, Dios nos da las gracias. El hombre a veces quiere hacer obras Claro. para tener su salvación, pero Dios manifiesta a través de Jesucristo que es una gracia, ¿no? Así es, así Nosotros. es. Y tiene que haber, ¿no? Una aceptación a lo que Jesucristo hizo en la cruz. O sea, sí hay un remedio para el pecador, sí lo hay. Claro. Bueno, por supuesto que sí. la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia lo dice claramente. Por ejemplo, si estamos hablando de la gracia, porque ese es el remedio que tuvimos en la muerte de Cristo Jesús, en el derramamiento de su sangre. Pero la Biblia dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios ha establecido, haciendo una, como dice, recapitulación de todas las preguntas que hemos hecho bajo el concepto. Sabemos que la palabra de Dios nos habla que hay mandamientos ahora en las Escrituras. El hombre era juzgado por su conciencia, ahora hay mandamientos. Y Dios estableció mandamientos en su palabra. Y cuando nosotros quebrantamos esos mandamientos, pecamos. Pero a veces nos es difícil cumplir esos mandamientos, pero para eso apareció Jesucristo, ¿no? Lo triste, en el segundo punto que vimos acerca de este ángel, que fue el problema ¿en dónde? En el corazón, ¿no? Como explicaba nuestro hermano, la mente, hay una batalla campal a veces en nuestra mente y que nos lleva muchas veces a llevar eso. Hay mucha gente, como dice la Escritura, que maquina incluso en la noche sus pensamientos para el día siguiente hacerlo. Pero no contento, nos explicaban ustedes, no contento con eso de que este ángel pecó, sino que también sedujo a la primera creación, ¿no? Eso es lo que nos explicaban en Génesis, que atacó, o sea, a la familia. Así que hay que tener cuidado en la familia, que siempre el matrimonio tiene que estar unido, la comunión entre el esposo, la esposa, como usted nos está explicando, amado hermano, acerca de que el hombre se cubre su propia religión. Y usted, hermano, nos explicaba ese remedio, que es la persona de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y justamente allí es que quiero citar 1 Juan capítulo 2, versículo 2. 1 Juan capítulo 2. Escuchen, 1 Juan, no el Evangelio de Juan, sino es 1 Juan capítulo 2, Versículo 2. el versículo 2. Abran sus escrituras, amados hermanos y amigos, por favor, les rogamos que usted también pueda abrir las escrituras y también compartir este tema. Sabemos que si usted de repente tiene alguna pregunta, nosotros le vamos a responder esa pregunta. Póngala ahí, amado hermano, amigo, y estaremos comunicándonos con ustedes en estas inquietudes que usted puede tener. Amén, hermano. Amén. Dice 1 Juan 2.2, dice, y Él es, dice, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Ahora, fíjese que la primera palabra que quiero de repente explicar un poquito es la palabra propiciación, Claro. ¿no? ¿Qué cosa es eso? Bueno, en el Antiguo Testamento sabemos que existía el arca del pacto, ¿verdad? Amén. Pero esa arca tenía una tapa. Claro. Esa tapa se llamaba propiciación o el propiciatorio, ¿no? Donde la sangre del cordero era derramada encima de la tapa, ¿cierto? Eso significaba la cruz de Cristo en ese momento, ¿no? Pero recordemos también la otra parte donde el publicano está orando y el fariseo está de pie, ¿cierto? Ajá. Mientras el fariseo se exaltaba a sí mismo y oraba consigo mismo, dice que el publicano le decía a Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, él era su propiciación, quien iba a tomar su lugar. Él, sin saber, estaba haciendo una oración acerca de que Jesús tomara su lugar. Sé propicio a mi pecado, ¿no? Porque solo la sangre de Jesús puede limpiar los pecados del hombre, Amén. ¿no? Entonces, en este sentido es que dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, pero también dice esto, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, Jesús cuando está en la cruz, derramando su sangre, Jesús no solamente está muriendo por un grupo de personas, Él Amén. está muriendo por toda la humanidad en todos los tiempos, en su pasado, en su presente y en el futuro, ¿no? Es por eso que la salvación nos alcanza hasta el día de hoy y alcanzará a las personas mientras todavía estemos en este mundo, ¿no?
Entonces, otro versículo que podría ayudarnos, por ejemplo, es que dice, todo aquel, 1 de Juan capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice, sabéis que Él, o sea, Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice, Cristo apareció para quitar. Mire la expresión, es quitar, ¿cierto? Y Él está hablando acerca de borrar, porque hay otra parte de la Escritura que dice que Él borró. Entonces, si todos hemos aquí usado un borrador, sabemos para qué es la palabra borró, ¿cierto? Hoy por hoy, por ejemplo, en las escuelas ya no se utiliza mucho el borrador, sino el liquid paper. ¿Qué hace el liquid paper? No borra, Cubre. cubre. Es como el antiguo pacto. La sangre de los animales cubría, pero no borraba, no quitaba. En este caso, la sangre de Cristo sí borra, sí quita. Y dice que Él va a volver, va a regresar a recoger una iglesia que no tiene nada que ver con el pecado. Amén. Y lo maravilloso de este versículo 5 es que dice, y no hay pecado en Él. Y la pregunta es esta: toda persona que está en Cristo, o sea, toda persona que acepta a Jesús está en Él. Amén. Y si en Él no hay pecado, toda persona que viene a Él queda como sin pecado, porque no hay pecado en Él. Nosotros vivimos en Él, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Y si damos la última parte de este versículo 6 de Romanos, versículo 23, dice, más la dádiva de Dios, porque el principio es que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios. ¿Y qué es dádiva? Un regalo. Un todo. regalo. Gracia. Gracias. Es lo que es. Pero ¿quién es esa dádiva? ¿Quién será? A ver. La dádiva es una persona y es Cristo. Gloria a El Dios. regalo es Jesús. Gracias. El Padre nos dio a Jesús, Él nos regaló a Cristo. Y en ese Cristo que nosotros creemos es que nosotros hemos obtenido lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Vida eterna, no solamente espiritual, sino la física. Porque las Escrituras también nos dicen que un día nuestro cuerpo será transformado, semejante al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado que tendrá la capacidad de estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Hay muchos pasajes, hay mucho que compartir. Bueno, hay muchas preguntas. Incluso usted, amado hermano y amigo, seguro tiene muchas preguntas. Algo para poder terminar con este tema, algo que quisieran ya compartir. Y esperamos también, no se preocupe, que nosotros le vamos a responder esas inquietudes que puedan tener ustedes, de repente están poniendo ahí y las vamos a poder responder, pero nosotros vamos a comunicar con usted. ¿Algo más que quisieran aportar ya para concluir? Bueno, creo que ha estado claro, la verdad ha estado claro. Yo particularmente estoy muy contento, muy alegre por esta enseñanza, porque siempre nosotros rescatamos algo, aprendemos algo. Y es muy lamentable los tiempos que estamos viviendo ahora. Los tiempos, ¿no? Vivimos como los tiempos de Sodoma, Gomorra, como los tiempos de Noé. Y todavía la gracia de Dios todavía aún está latente. Está latente. Por eso, queridos amigos, usted que nunca ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, recuerde de que Él está presto, está dispuesto para que usted venga a Él. La Biblia dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Particularmente mi persona, como acá también los siervos del Señor, un tiempo vivíamos perdidos, embarrados, practicando el pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Yo, como joven que era, pensaba de que para mí no había solución, pero qué bueno que alguien me habló del Evangelio. Y de eso se trata, hablar y enseñar la palabra de Dios, como usted ha aprendido en esta tarde, acerca del pecado. Gloria a Dios. Hay solución. Amén. ¿Qué nos puede algo más afirmar? Bueno, simplemente como para animar a las personas y a los hermanos en Cristo, porque recordemos que todavía estamos en este mundo. Amén. Y todavía vivimos en esta carne. Y
Y siempre tenemos esa batalla campal, a pesar de ser creyentes, tenemos una batalla campal entre hacer el bien y hacer el mal. Pablo lo decía, ¿cierto? Lo que no quiero hacer, esto hago. Pero él decía, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es en mi carne, decía, no mora el bien, ¿no? Entonces, pero hay un versículo aquí en 1 Juan 2:1 que nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Entonces, si yo pudiera hablarle a las personas que nos ven a través de esta transmisión, sean creyentes o no, si no es creyente, las Escrituras nos hablan acerca de que Jesús tomó nuestro lugar para que el hombre lo aceptara a Él como su único medio de salvación, que creyera en Jesús, que Él murió y resucitó entre los muertos, que lo hiciera su Señor y su Salvador, ¿verdad? La Biblia dice que con la boca confesamos, ¿no? Para salvación. Para salvación. ¿No? Entonces, es importante que cuando una persona viene a Jesús, haga esa confesión de fe, confesar a Jesús como su Salvador. Fíjese que ahí no dice que confiese sus pecados, ¿no? Ahí dice que confiese a Jesús como su Señor y Salvador. Porque ¿quién podría acordarse todo lo malo que hizo? O generalizar, Señor, perdóname todos mis pecados, ¿cierto? Esos pecados fueron perdonados en la cruz. Amén. Pero ¿por qué no están en nuestra vida? Porque para que estén en nuestra vida necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y después que una persona ya está en Cristo, recuerde que Dios nos ha dado su palabra, como dice aquí en la Escritura. Hijitos, estas cosas os he dicho para que no pequéis. Lo que está allí, la palabra de Dios, todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios es para no pecar. A medida que el hombre va conociendo las Escrituras y va poniéndolo por práctica en su vida, va a pecar menos, va a ir pecando menos, porque simplemente la palabra de Dios lo va a cambiar, porque ya no está haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice, pero si alguno hubiere pecado en el intento, en el camino de hacer la voluntad de Dios para no pecar, puede pecar. Pero la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre. Un abogado, A Jesucristo. Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Quisiera, ya terminando, cerrando este programa, mucha gente dice, bueno, mi religión, yo congrego en tal iglesia. Hay una palabra, como todas las Escrituras, muy hermosa, y quiero dejarle esta palabra en 2 Timoteo capítulo 2, el verso 19, donde las Escrituras dicen, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce, dice, conoce el Señor a los que son suyos, y dice, y apártese de iniquidad, porque pecado también es iniquidad, ¿no? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que, sea el lugar donde tú te encuentres o en la congregación donde tú asistas, al verte entrar por esa puerta, yo creo que el Señor te dice, apártate de iniquidad. Amén. Si tú vienes a invocar mi nombre, apártate de iniquidad, porque yo conozco a los que son míos. Entonces la demostración que nosotros hemos renunciado a este pecado es que ya no participamos de la iniquidad, no consentimos el pecado en nuestra vida, renunciamos a eso. Tentaciones hay, pero como explicaba el hermano, hay un abogado. Si pecases por esta naturaleza pecaminosa, acércate al Señor, pídele perdón, renuncia a esos pecados. Bueno, esperamos que esta enseñanza haya sido de su agrado, haya poder cubierto todas sus preguntas, sus interrogantes, y que Dios lo guarde usted. Dios mediante estaremos siguiendo compartiendo la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Nos despedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Aleluya.